¿Qué tal, mis amigos? Un saludo muy especial a todos ustedes que siempre están conectados con nosotros. Los invito para que se queden hasta el final del video y arrancamos con los acontecimientos, los sucesos más importantes de las últimas noticias de Venezuela hoy. Presten mucha atención a esta información importante del país de Venezuela. Nicolás Maduro ha reaccionado a la salida del país estadounidense de Afganistán, señores, así como lo están escuchando. El presidente del país estadounidense, Joe Biden, ha dicho que no estaba arrepentido de retirar las tropas de Afganistán. Este lunes el presidente del país estadounidense, Joe Biden, habría dicho que prolonga la guerra en Afganistán habría beneficiado a China y a Rusia, mientras que su jefe de la diplomacia consultaba a ambos adversarios sobre la rápida victoria de los talibanes. Una imagen que confirma la caída del gobierno de Afganistán. Los talibanes vuelven a tomar el palacio presidencial de Kabul y todo el país 20 años después de haber sido expulsados por Estados Unidos. Esta vez los insurgentes aseguran que su gobierno estará abierto al diálogo y que responda a los deseos del pueblo afgano. Nuestros verdaderos competidores chinos y rusos amarían que el país estadounidense siga invirtiendo miles de millones de dólares en recursos y atención para estabilizar a Afganistán indefinitivamente, habría declarado Biden en un discurso en el que defendió firmemente su decisión de retirar las tropas de ese país. Mi administración apoya firmemente el proceso diplomático que hay en marcha y quiere poner fin a esta guerra que va a cumplir 20 años. Biden no cumplirá el plazo de Trump en mayo, pero quiere hacerlo en septiembre. Un mes que marcará 20 años de una guerra con un costo muy alto y pocas victorias para celebrar. El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha huido este domingo de Kabul en medio de un clima de pánico general por la llegada de los talibanes a la capital. Las embajadas se vacían y los extranjeros se van. Los helicópteros estadounidenses están evacuando al personal de su embajada, sobre la que se eleva el humo de las hogueras en las que están quemando los documentos importantes. Nicolás Maduro plantea retomar las relaciones con el país estadounidense y pide un diálogo directo, señores, así como lo están escuchando. Por lo tanto, tras la salida del país estadounidense de Afganistán, el líder del régimen venezolano, el señor Nicolás Maduro, se habría referido al panorama de esa nación, donde el presidente Ashraf Ghani huyó al extranjero para evitar, según él, un baño de sangre, pues innumerables patriotas habrían sido martirizados y Kabul destruida. Según medios locales citados por la agencia ANSA, el presidente afgano ha salido en dirección de Tayikistán. También son muchos los civiles que huyen. Hay colas en los cajeros automáticos de gente que quiere recuperar sus ahorros. Los talibanes afirman que no quieren entrar por la fuerza en Kabul, sino negociar una transición de poder. Los insurgentes están acampados a solo 50 kilómetros de la capital. Ha fracasado la política intervencionista y guerrerista del imperio en el mundo. Es lo que ha quedado en evidencia. El país estadounidense se retira de Afganistán 20 años después de ocupar militares, dejando un país en guerra civil. Es terrible. Es lo que han querido con Venezuela, ha dicho Nicolás Maduro a través de su cuenta de Twitter. Así lo había dejado claro. Sin embargo, a pesar de las críticas, Nicolás Maduro también habría anunciado este lunes que plantearía la apertura de un diálogo directo con el gobierno estadounidense, con miras al regreso de los encargados de negociadores a las embajadas, luego de romper relaciones con Washington desde hace 2 años. La propuesta también la habría hecho en medio del proceso de la negociación que sostiene con la oposición venezolana en el país mexicano con mediación en Noruega. Vamos a plantear en la Mesa de México la apertura del diálogo directo con el gobierno estadounidense para atender todos los asuntos bilaterales, habría dejado claro en una rueda de prensa con medios internacionales. Empezaremos las tortillas, que si estábamos preparados para diálogo directo con el gobierno estadounidense, yo les digo, estamos preparados siempre, pero ellos tienen que ceder en su arrogancia, en su odio y en su desprecio. Y si pusiéramos una agenda sobre la mesa, pudiéramos poner el regreso de los encargados de negocios, había continuado Nicolás Maduro. Vale destacar que el régimen de Nicolás Maduro rompió relaciones diplomáticas con Washington en enero del 2019, luego de que la administración de Donald Trump reconociera al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Es hora de que Joe Biden, desacreditado, renuncie por permitir lo que sucedió en Afganistán, pero también por el vertiginoso ascenso del COVID, el desastre en la frontera, la supresión de nuestra independencia energética y la parálisis para nuestra economía, escribió el expresidente republicano en un comunicado. Estas son las últimas noticias de hoy. Continuamos con más información.
El país mexicano desea que el diálogo de Venezuela resulte en acuerdos y el fin de las sanciones. Se dieron en el país mexicano los primeros encuentros entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Regresarán a la mesa en el mes de septiembre. Así como lo están escuchando, el gobierno mexicano habría expresado este martes que desea que el diálogo de paz entre la oposición y el gobierno venezolano, que ha albergado en el país en días recientes, resulte en acuerdos y el levantamiento de sanciones internacionales. Ojalá haya una serie de acuerdos que permitan que el país de Venezuela pueda continuar su camino sin sanciones y con pleno reconocimiento de toda la comunidad internacional, habría manifestado el canciller Marcelo Ebrard en la rueda de prensa diaria del Palacio Internacional. Y México ha aceptado ser la sede de esos encuentros, de esos diálogos, pero México no es parte de los diálogos, ni aspira a serlo. Es un diálogo entre venezolanas y venezolanos. Ojalá haya una serie de acuerdos que permitan que Venezuela pueda continuar su camino sin sanciones y con plena reconocimiento de toda la comunidad internacional. Sus declaraciones ocurren tras las primeras conversaciones este fin de semana entre el gobierno de Nicolás Maduro y la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela, que ocurrieron en el país mexicano, donde firmaron un memorando de entendimiento. Con este proceso impulsado por Noruega, la oposición estaría exigiendo elecciones libres en los comicios regionales del 21 de noviembre, mientras que el presidente Nicolás Maduro pretende que se levanten las sanciones internacionales. Así lo habría dejado claro Nicolás Maduro. Las delegaciones encabezadas por el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Jorge Rodríguez, y el abogado opositor Gerardo Blade calificaron esas reuniones de constructivas y anunciaron que las retomarían del 3 al 6 de septiembre próximo. El país mexicano ha aceptado ser la sede de esos encuentros, de esos diálogos, pero el país mexicano no es parte de los diálogos ni inspira a hacerlo. Es un diálogo entre venezolanos y venezolanas, habría aclarado el canciller Ebrard. El gobierno mexicano también recibió críticas en el 2019 cuando fue de los pocos países de la región en no reconocer al opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y apostar así en su lugar por un diálogo entre la oposición y el gobierno. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este martes la posición de su país. Nosotros estamos a favor del diálogo y de la solución pacífica de las controversias y nos gustaría que se llegara a un acuerdo y que se utilizara la fuerza por el bien del pueblo hermano de Venezuela, habría dejado claro López Obrador. Conversaciones, desde luego, nosotros estamos a favor del diálogo y de la solución pacífica de las controversias, y nos gustaría que se llegaran a acuerdos y que no se utilizara la fuerza. Cuestionado por el posible rol de México en un diálogo entre el país estadounidense y Venezuela, el canciller Ebrard respondió que no corresponde al país ese papel. En un futuro, si esas conversaciones estarían avanzando, pues ojalá que se pueda lograr en lo que es el objetivo de toda la comunidad internacional y caribeña, que es que se pueda continuar su desarrollo económico, social y de todo tipo Venezuela sin sanciones y sin limitaciones para su desarrollo, había mencionado. Con base en lo firmado, la agenda de las delegaciones incluye la negociación sobre los derechos políticos para todos, garantías electorales y un cronograma para elecciones observables, según el memorando de entendimiento. También abarca el levantamiento de las sanciones, la renuncia de la violencia, la reparación de las víctimas, protección de la economía nacional, medidas de protección social y garantías de implementación, seguimiento y verificación. Ya terminó una fase de esos diálogos y después van a haber otros, y el país mexicano ha garantizado que continuará siendo un país respetuoso, solidario y neutral en esas conversaciones, señores. Así habría enfatizado el canciller Ebrard. Sí, mis amigos, estas son las últimas noticias de lo que pasa en Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Del SEBIN, les digo que a esta hora no tengo claridad de cuáles son las medidas y esto, tengo que revisarlo, el abogado es el que tiene más información, tenemos que averiguarla porque no tengo claro cuáles son las limitaciones, no tengo claro si es una medida de qué tipo. Sí, mis amigos, y en otra información importante del país de Venezuela, última noticia porque han liberado al exdiputado opositor venezolano Freddy Guevara. La puesta en libertad se produjo tras el inicio de los diálogos entre el gobierno de Nicolás Maduro y un sector de la oposición. Así declaró lo han dejado. Las autoridades del país de Venezuela liberaron este domingo al exdiputado opositor Freddy Guevara, un estrecho colaborador del líder Juan Guaidó, 2 días después de que comenzaron los diálogos en el país mexicano, un proceso de negociación entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro. Guevara, quien llevaba
llevaba poco más de un mes detenido y estaba acusado por la fiscalía de tener vínculos con paramilitares, dijo tras su liberación que desconocía las condiciones de su libertad. No tengo claridad de cuáles son las medidas, no tengo claro cuáles son las limitaciones, aseguró al salir de la sede del Servicio Bolivariano Integral, SEBIN, en la ciudad de Caracas. También yo estuve todos estos días bastante incomunicado, no tengo mayor información política que les pueda dar. Por supuesto que ahorita tengo que ponerme en contacto no solamente con el equipo de los abogados que van a averiguar cuáles son las condiciones de mi liberación, sino también con los amigos, los compañeros de lucha para ver a qué corresponde a esto, entendiendo el contexto en el que está. Asimismo dijo que no ha conversado con sus compañeros de partido y que desconoce a qué corresponde su liberación. Tengo cero información política, no he podido hablar con ninguno, voy a hablar a ver qué información hay. Lo que sí es que mi libertad es incondicional. Yo sé también que mientras aquí en Venezuela no haya una solución política, mi libertad también es condicional y la libertad de todos los venezolanos. Así habría dejado claro Freddy Guevara, quien fue detenido el pasado 12 de julio y acusado por la fiscalía de estar vinculado con grupos extremistas y paramilitares asociados al gobierno del país colombiano. Yo quiero, todos los que han sido presos políticos van a entender lo que les digo, de que uno está realmente aislado. Y hace 3-4 días fue que me logré enterar en el mismo día que había salido Roberto Enríquez de la embajada, que había iniciado un proceso en México y que ya había una reconversión monetaria. Es decir, la verdad es que no tengo información de lo que está pasando. Los delitos que se le estarían imputando son terrorismo y traición a la patria. La acusación de la fiscalía llegó después de que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez lo mencionara al presentar un balance que ofreció junto a la ministra del Interior, Carmen Meléndez, sobre los tiroteos que vivió el occidente de Caracas a comienzos del mes de julio. El pasado viernes también comenzó en el país mexicano una nueva ronda de negociaciones entre el sector de la oposición que lideraba Juan Guaidó y el gobierno de Nicolás Maduro, un proceso que empezó con la firma de un memorando de entendimiento entre las partes. Las reuniones transcurrieron durante el fin de semana de forma hermética y sin que se conocieran los resultados finales de todos estos primeros encuentros. Con este proceso impulsado por Noruega, la oposición exige elecciones libres, transparentes y justas, mientras que Nicolás Maduro pretende que sean levantadas las sanciones internacionales. Ninguna de las partes involucradas en el proceso de negociación se ha pronunciado todavía acerca de la liberación de Guevara. Lo que sí sé es que para que usted participe en la mesa de diálogo en México. Tengo cero información política, no he podido hablar con ninguno. Voy ahorita a averiguar qué información hay. Lo que sí estoy convencido es que lo mismo que dije cuando salí de la embajada, y es que yo estoy claro y convencido y sé que mi libertad es condicional. No es que yo quería ser bocasapo, pero lo dije cuando salí de la embajada, que yo decidí quedarme en Venezuela incluso con los riesgos que ello implicaba, porque pensaba que era el mejor espacio para luchar por mi país. Y yo sé que igual también, mientras aquí en Venezuela no haya una solución política, mi libertad también es condicional y la libertad de todos los venezolanos. Por eso es que estoy convencido y mi compromiso real, apoyar todo lo que pueda hacer para que salgan todos los presos políticos. Sí, señores, estas son las últimas noticias de Venezuela hoy. Los invito como siempre, mis amigos, para que se suscriban al canal, compartan el video con sus amigos en las redes sociales, activen la campanita de notificación, le des like y nos dejes todos tus comentarios de lo que piensas de las noticias. Gracias y chao chao.